Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Gracias también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, @Diálogo Urgente, en todas las redes del momento. Ya estamos listos. Está aquí con nosotros el diputado Ito Bisonó. Gracias por acompañarnos nueva vez. Para mí un placer estar aquí con ustedes. Amanecer con nosotros. Ito, ya concluyeron las elecciones. ¿Cuál cree que fue el rol del Partido Reformista y cuál deberá ser el rol del Partido Reformista de aquí en adelante? Ya vimos que el viernes pasado tuvieron una gran reunión donde se tomaron decisiones, digamos que a futuro. ¿Cuáles fueron algunas de esas decisiones que se tomaron? Bueno, indudablemente nosotros como partido que pertenecemos a un sistema que está agotado en sentido general, que necesita renovación, que necesita hacer propuestas y además de eso saber que hay que tener integridad política, mantener posiciones, saber estar en la oposición. Jugamos un rol en las elecciones de conservar nuestros espacios, porque se podían presentar primero la candidatura que todos apoyamos y que se le dio el respaldo total para que se presentara, pero no se pudo consolidar, vamos a llamarlo así. Y se decidió, ante un eventual posicionamiento de esa candidatura, bueno, ir a una alianza. Y se hizo, a mi entender, lo mejor por los espacios que podían ocupar los candidatos del Partido Reformista. Luego, la escogencia de esos candidatos fue otra cosa, la escogencia y la manera de los que son puestos, vamos a decir, y que salen electos por arrastre, es otra cosa, porque el senador, el diputado y el síndico van por el voto directo. Y a nosotros nos tocó la capital, y eso quiso la dirección del partido y el presidente del partido, que se le dio el apoyo para que practicara su estrategia, y nosotros obtuvimos un 12% aquí en la capital, en el ámbito municipal. Pudimos mantener una posición, 6 regidores, logramos un porcentaje que no se había logrado hace 14 años. Y el Partido Reformista tiene un senador, tiene diputados, tiene síndicos, tiene regidores. ¿Cómo un 12% a nivel municipal? Porque David Collado no fue candidato por el Partido Reformista. Sí, pero lo que le cuentan a cada partido lo que marcan en su boleta, en su casilla, en la casilla, dentro de la boleta. Y ese es el voto duro del partido, porque ahí que se manifiesta dentro del partido. Yo pensé que había sacado más el Reformista aquí en el distrito, más de un 2%. No, un 12%. Y aunque David fue inscrito en la boleta reformista por el tema de aquel fallo del Tribunal Superior Electoral respaldando a Suberví, bueno, ellos llevaban su fortaleza en la casilla 15 del PRM y todos los candidatos del PRM apostaban en esa casilla para fortalecer su partido, como es natural. Entonces, de cara hacia adelante, el Partido Reformista tiene que comenzar a pensar en una reestructuración de abajo hacia arriba. Y tuvimos esta reunión hablando de lo que debe pensar el Partido Reformista, bien característica de lo criollo, de las muletas, de soltar, que ya no somos más muletas, más bisagra, esta posición fuera de cargar de dinamismo un acto, una reunión y de energía y de carisma. Esto se traduce en términos estratégicos en que realmente el PRCC va a caminar solo a partir de ahora. Bueno, en eso siempre hay la creatividad de Ramón Rogelio Genao, el secretario general, que siempre sorprende con algún tipo de situación que llama la atención y que causa incluso algarabía, un momento de distensión en cualquier tipo de ambiente. Eso fue una posición que ustedes la vieron. Pero lo que sí tiene que pasar es que el Partido Reformista haga una oposición constructiva. ¿A qué yo me refiero? A que no sea ir a hacer una huelga, a que no sea, porque la gente lo que quiere es que le resuelvan su problema, no verse con un tapón o verse con 200 gente que al final de cuentas no le hacen gran caso ni tienen mayor repercusiones. Yo lo que creo es que se deben de hacer propuestas claras de solución a los problemas,
de qué manera aquí podemos tener más trabajo, de qué manera nosotros podemos parar la delincuencia que afecta a toda la sociedad dominicana con la inseguridad ciudadana, de qué manera nosotros podemos mantener una posición firme con el endeudamiento del país, señalándolo, auditando, pasándole balance a dónde se gasta el dinero de esos endeudamientos con lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Hito, pero déjame interrumpirte ahí mismo, porque tengo que preguntarte, ¿cómo es posible que se haga ese tipo de oposición constructiva cuando los actores, aunque tú nunca has sido parte de ese gobierno, siempre fuiste diputado, dentro del partido, incluyendo el presidente del mismo, fueron parte del gobierno hasta hace poco? Entonces, las cosas no llegaron al punto en el que estamos de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo? O sea, eso no alimenta ese mismo modelo que ya está gastado. Bueno, a eso me refería. Los partidos tienen que tener una integridad, deben de generar confianza, deben de tener una imagen que no solamente sea un discurso, sino que su historia, su impronta, su compromiso vaya de acuerdo con el discurso y vaya de acuerdo con las expectativas que tiene un electorado que cada vez es más joven, porque aquí cada cual tiene su historia. Claro. Y tú eso es lo que señalas. Pero y yo hablo del sistema del partido político. Fíjense que cuántos años tiene Balaguer, Juan Bosch y Peña que se murieron. Y todavía hablamos de ellos. No solamente que hablamos de ellos, y yo creo que hay que seguir hablando de ellos, porque tú me dirás entonces a mí, no hablemos de Duarte, yo soy duartiano de número, sus ideas y sus ejemplos, yo creo que hay que seguirlo, cada cual abrazando lo que es su propuesta, ¿verdad? Y en lo que cree cada cual, y yo creo que eso es saludable, porque a eso al final de cuentas puede ser una doctrina, y dejando de lado los errores que se cometieron para no volverlo a cometer, pero resulta que después que ellos murieron hay más autoritarismo, hay más negociación, hay más repartidera del presupuesto público, hay la pérdida de valores. Entonces aquí hay algo que hay que corregir, que hay que relanzar y muchas cosas que hay que buscarle soluciones, pero con las mismas caras, dando los mismos discursos y después con los mismos resultados de siempre, no le van a creer ni a los partidos políticos, ni a los políticos, ni a nadie de los que participemos en ese tipo de acciones. Pero, cuando yo me refiero a buscar soluciones a los temas, por ejemplo, yo tengo trabajando hace 11 años una ley de armas. Finalmente creo que vamos a tener una ley de armas. Yo creo que eso es un aporte al tema de la delincuencia para que las personas que anden violando la ley con armas ilegales vayan traducidas a la justicia presa y bien presa y por mucho tiempo. Y que con eso se comience a desmovilizar la presencia de las armas a la calle, no solamente un discurso, ¿verdad? Y claro, yo estoy en oposición, yo no he estado en el gobierno, yo diría que nunca casi, ¿verdad? Entonces yo me quedé con la confusión, ¿se terminó la alianza, sí o no? Y luego vamos a seguir hablando de la ley de armas, entre otros temas. La alianza con el PRM se terminó, concluyó pasado el proceso electoral, el acto simbólico de lanzar las muletas, no entendí, en definitiva, ¿en qué punto está porque yo creo que el acto simbólico de las muletas y de las bisagras es más bien con el gobierno, ¿verdad? Que quede claro. ¿Por qué? Porque muchos eran funcionarios, tienen personas allegadas nombradas, todavía manejan de alguna manera o tienen incidencia, y eso hay que soltarlo para que no vengan un día y le digan, pero venga acá, es que usted de esta manera sí es bueno, somos oposición, pero los hijos de usted cobran allí, usted tiene tal relación, usted tiene... Hay que mantener... Ser serio en eso. Ser serio en eso, no que esté aspirando a ser parte del presupuesto de la nación y un discurso de otra manera, ¿verdad? Jugando a las dos caras. Lamentablemente. Y yo digo del sistema político, no estoy hablando del Partido Reformista, ¿verdad? Entonces, lo otro es que si terminó la alianza con el PRM, sí terminó la alianza con el PRM, fueron alianzas electorales. O sea, ya nosotros tenemos que construir nuestro candidato para las elecciones del 2020 y yo aspiro a ser candidato a presidente por mi partido. Entonces queremos verte en esa posición. Esa es la posición. Yo no voy a estar apoyando, ni el partido va a estar apoyando el candidato o del PRM o de los partidos aliados para el 2020. Tenemos que fortalecernos nosotros con los candidatos que aspiren nosotros. Bueno,
que coincidimos porque somos oposición o que podemos llevar una propuesta conjunta o que podemos luego ver qué va a pasar y cómo se reformula cualquier cosa, esos son otros temas, pero el Partido Reformista se tiene que fortalecer como partido, con sus candidatos, y yo seré uno de ellos. Ahora, Hito, como posible futuro candidato en el 2020, ¿entiendes que la directiva del Partido Reformista necesita renovarse también? Totalmente. Sí. Claro que sí. Y de abajo hacia arriba, no como ha sucedido en los últimos 20 años, que son señalamientos de arriba y solamente arriba y con el contubernio del gobierno. Ahí va la pregunta. De turno. ¿Cuándo sería el Congreso o la convención para poder, se ha fijado fecha? Es que los estatutos lo señalan, es cada 4 años que se elige. ¿Cuándo fue la última? La última fue en el 14. Pero, o sea que en el 17, finales de 17, ya estaríamos preparando convenciones. Lo que hemos visto es como que los partidos que en inicio han sido instituciones fundadas con el concurso de la colectividad que apoya una corriente de pensamiento, doctrina, han dejado de ser eso para ser empresas personales de las personas que la dirigen. Hoy hablábamos de la reunión del comité político, como ahí, y ya en la rueda de prensa, su secretario general dice con sus propias palabras que se van a repartir entre el presidente del PLD y de la República, Danilo Medina, la presidencia de las cámaras del Senado y diputados en los años que vienen. Y Miguel Vargas se quedó con el PRD y hubo una parte que se fue para el PRM, y en el Partido Reformista tenemos a Kiki Antún unilateralmente, a nuestro modo de ver, dirigiendo también este partido. O sea, ¿qué nos garantiza, y en el caso de tu partido, qué nos garantiza que vamos a ver ahora en el 17, cuando celebren esta reunión, que va a haber unas elecciones para renovar la dirigencia interna como normalmente era, o como debería ser, si no lo ha sido nunca en el caso del Partido Reformista, ¿me entiendes? O sea, ¿qué me garantiza a mí que puedo verte a ti o a cualquier otro de tus compañeros dirigiendo el PRCC? A mí me parece de manera particular que es un asunto muy de Kiki Antún. Bueno, fíjate, lamentablemente los sistemas llegan a un momento en que se generan los cambios de una u otra manera. Yo le digo a muchos amigos que me hacen la misma pregunta, les respondo, bueno, ¿y tú a qué partido perteneces? ¿A los bolos o los coludos? Y la gente a veces o no sabe, o no se acuerda, o recuerda que fueron partidos que tuvieron 4 presidentes de la República y que desaparecieron, y que después vino la tiranía de Trujillo, y que antes de ellos tuvieron los rojos y los azules, y que después vino Balaguer, Juan Bosch y Peña con sus 3 partidos. O estaríamos llegando al final de los partidos políticos, aunque se vean consolidados, el sistema y la partidocracia, pero no podemos dejar de lado que aquí hubieron también manifestaciones recientes de cambio. O sea, en el 78 el Partido Reformista tenía todos los poderes y el país dijo no, y un crecimiento económico real. En el 82 había más libertades, había todo lo contrario, vino una situación diferente y bueno, y el país dijo no, y volvió, hizo un cambio incluso regresivo, ¿verdad? Entonces, después de 16 años de gobierno de un solo partido, que se repartan las cosas entre 2 personas, cuidado con eso. Y que sea un partido que se esté creciendo tanto que pierde una mística. Pero a la pregunta tuya voy ahora. Las modificaciones que ha hecho el Partido Reformista en los últimos años ha sido de la mano con los partidos de gobierno. No importa si fuera Hipólito, si fuera Leonel, o ahora esta última de la mano de Danilo Medina. Entonces, si los partidos no reaccionan con liderazgos auténticos, con liderazgos que puedan levantar las expectativas, que dé garantía, no solamente de discurso y de manejo de recursos, sino de que tengan las oportunidades. El PRD pasó lo mismo, se dividió con una situación donde por primera vez en la vida, después que salió el PRI, el del Toro, el BIS, sale y obtiene un 27 y el PRM y el PRD un 5 y algo. Si no sucede lo que tiene que suceder en buena lid, porque aquí no estamos hablando ni de maltratar a nadie, ni de empujar a nadie, ni de sacar a nadie, sino entre todos juntos, hacer un equipo de trabajo que se pueda socializar,
que se pueda poner de acuerdo, que no haya imposición, Se va a que no poder, haya sorpresa. se va a poder. Tenemos que poder, porque si no lo lográramos, entonces van a surgir otras propuestas y se van a nuclear otras propuestas en algún otro lugar. Y yo en esto, quizá, no como nosotros somos un país muy especial, yo no pretendo parecerme ni a Guatemala, ni a España, ni a Panamá, ni a Chile, ni a Brasil con lo que está sucediendo, ni a la primavera árabe, ni nada de eso. Pero todo ser humano tiene un corazoncito, tiene sus expectativas, tiene sus necesidades y entonces reacciona a ello porque busca sus oportunidades. Pero dentro de los partidos también siempre va a haber ciertas ventajas para el que organiza esas transformaciones, y más si es de abajo hacia arriba. Porque si se comienza a reestructurar el partido ahora, con los fondos que va a dar la Junta, porque sigue siendo partido mayoritario, o volvió a ser, o No, se los mantuvo. partidos quedaron endeudados todos. Sí, no, estamos claros. No van a tener dinero y los que manejan el dinero no lo van a poner en su bolsillo. Pero aún así, entonces, de presidencia abajo hacia actual, arriba, es como se debe de hacer siempre y cuando no sea manipulada, que es, yo creo, el fondo de lo que tú señalas, porque al final de cuentas una asamblea va a tener delegados. Exacto. Y los delegados son los que votan. Y por eso te decía, si no viene un proceso donde la Junta mande a los militares al orden interno de esa asamblea, o el presidente, o quien ellos quieran, o vayan y lo conquisten con una promesa de sueldo o con una amenaza de que te cancelo, o mira aquí esta dádiva momentánea, tú sabes que aquí lo que va a pasar es esto, y manejan una asamblea. Entonces tú entiendes que la ley electoral es primordial, pero yo creo y que que la Junta debe participar más que en una ella. ley electoral, yo creo que un código electoral, porque no es solamente la ley de partidos políticos donde haya fecha cierta de cambio, donde las cuotas de la mujer y de la juventud se respete, donde el dinero no lo pueda administrar el que dirige el partido como que es un patrimonio o una herencia que después te dice a ti, no, mira, yo lo gasté en tal cosa, y endeudé el partido hasta tal año. Pero ¿y de dónde? ¿Y cómo? No, porque eso es mío. Yo no estoy diciendo que no tenga una incidencia, yo lo que le estoy diciendo es, vamos a discutirlo. Vamos a ver por qué. No, porque ahí no hay los resultados, y ya. Y hay 2 o 3 que para que le aporten algo más, y son las mismas gente de siempre también, bueno, pues sencillamente se quedan callados. No, hay que dar una cuenta de ello, pero no cuenta por un formalismo, que hoy lo mandan a la Junta, sí, la rendición de cuentas, muy bien, porque la Junta lo que tiene que recibir una rendición de cuentas, lo mandan a la Cámara, lo auditan a la Cámara de Cuentas, dice la Cámara que todos los partidos tienen irregularidades, pero no pasa nada. Entonces, eso tiene que estar en una ley con consecuencias, con transparencia, y entonces tiene que haber una ley también para la Junta Central Electoral, para que cuando haya una asamblea, la tengan que depositar, no que dejen de depositarla o pongan lo que quieran en la asamblea, como que no hay periodistas, como que no hay grabaciones. Bueno, no, me pongo de acuerdo con la Junta y deposito lo que yo quiero, y te saco a ti, o te pongo a ti, o pongo tal cosa, y entonces después se va al Tribunal Superior Electoral, y entonces tú impugnas y te cogen exactamente. Entonces tiene que haber 3 leyes, la de los partidos políticos, la de la Junta Central Electoral y una ley de garantías para el Tribunal Superior Electoral. ¿Y cuál es el camino a obtener estas herramientas para que podamos tener reglas del juego claras? ¿Se va a trabajar en estas próximas secciones? ¿Cuál es el camino para que sea el mejor resultado de lo que se ha propuesto y se ha consensuado entre todos ustedes? El mejor camino es entendernos, porque la unidad hace la fuerza. Y yo creo firmemente en que la experiencia, las habilidades de un sistema, de haber participado tantas veces, eso fortalece a la presencia de la juventud, a la presencia de las expectativas de renovación. El mejor camino es entendernos, el mejor camino es entender y trabajar en equipo. ¿Cuándo vamos a tener esa ley? ¿Es posible que sea en esta legislatura, antes del próximo? He oído, dándole seguimiento a la ley de armas y a varias leyes que están tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que en estos días estamos bien activos, que se está trabajando la ley de partidos políticos,
en el Senado y que pudiera estar lista. Pero en los esa es la que próximos se días. quiere. Pero eso es lo que Exactamente. tenemos que ver. Yo también digo algo, las leyes son las posibles, las leyes son como se puede ir avanzando. Claro, la inquietud seguro que tú tienes es que si dista mucho de lo posible o de lo práctico, ¿verdad? Lo que se proponga con una evidente mayoría que se va a mantener en el Congreso, la del PLD. Que se va a Bueno, ampliar. Pero que no veremos van a qué sale de aplastar, ahí. no van a aplastar, no van a aplastar. Bueno, es un asunto de mayoría. Nosotros mismos, es la política. Nosotros mismos, bueno, nosotros no. El Partido Reformista, cuando en los 12 años, que todavía yo no tenía ni la edad ni la existencia de participar, había un presidente del Senado que decía, bueno, a la oposición se le oye, se le aplaude y se le aplasta. Entonces, eso pasa en el Congreso de los Estados Unidos con la mayoría que tienen los republicanos, por ejemplo, o en el Senado o en la Cámara de Diputados que la controlan con el tema de las armas, que dicen, no, eso no se va a discutir, eso es un derecho inalienable que tienen constitucionalmente y se acabó el tema. ¿Por qué? Porque imponen su mayoría. Aquí lo que tenemos que llamar es a la conciencia, aquí lo que tenemos que llamar es a la fortaleza de la democracia y de la libertad, porque el país se nos va a salir de la mano. Es una realidad los niveles de violencia, los niveles de descrédito que tiene la clase política, el nivel de endeudamiento, el nivel de crisis de energía eléctrica que encarece la competitividad, encarece la factura del balance familiar que tienen los dominicanos. Son tantas cosas que nos tenemos que poner a trabajar y a Vamos a salir un poquito resolverlas. ahora de los partidos políticos y vamos a tocar entonces ese tema. Ya la legislatura está cerrando, pero se ve mucho movimiento tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ayer se aprobó la ley de extinción De dominio. de dominio. Va a pasar a la Cámara de Diputados. ¿Ha tenido una oportunidad de leerlo? Porque viendo de lo que se trataba ayer, me parece sumamente interesante, pero veo, por lo menos lo que salió publicado, que faltaba una parte, que es la parte de corrupción administrativa. O sea, Bueno, ahí siempre. hacía mucho énfasis en la parte de narcotráfico, en la parte de esa parte de lo ilícito, pero hay una parte ilícita que es la parte administrativa. Hace un rato le comentaba que las leyes tienen que ser progresistas y tenemos que ir ganando terreno. Yo estoy de acuerdo contigo. Si a un funcionario público se le demuestra que entró muy humildemente a la carrera administrativa y que en 8 años anda en un jet, un helicóptero, Dale tiene dos. una villa en Romana, tú dices, bueno, pero ¿qué está estamos? pasando aquí? Entonces, eso es dinero mal habido. Es lo mismo que la ley de armas que nosotros hemos propuesto. Está la confiscación de capital producto del tráfico ilícito de armas de fuego, ¿verdad? Entonces, hay que seguir progresando. Pero, ¿cuál tenemos aprobada? Bueno, la que existe, donde hay que incluirle el delito del enriquecimiento ilícito de la parte de los políticos que participen Sí, en política y de ahí se beneficien Y de hacer capitales. énfasis en el hecho de que si uno no... La mayoría Pero- de los políticos no hacen su declaración jurada de bienes. Correcto. Que debería hacerla desde un político que no está en el gobierno por el simple hecho de ser miembro de un partido, porque todo el mundo se aprovecha de su poder político. Reciben obras, Bueno, reciben... no, yo Entonces ahí- con eso de todo el mundo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay mucha gente que no cumple con las leyes y la viola. Y hay otros que sí cumplen con las leyes y presentan su declaración jurada de bienes. Ahora, ¿qué yo digo? Que vamos avanzando aprobando esta. Y luego se modificará y se tiene que incluir, yo estoy de acuerdo, el enriquecimiento ilícito por participación en política. Y tú, como has dicho en reiteradas ocasiones, tienes más de una década trabajando esta ley de armas. ¿Estás satisfecho con lo que se está aprobando para las personas que de cierta forma detractan? De hecho, en las redes sociales ha revivido Freddy Veras Goico con aquel video famoso cuando se hablaba del desarme de la población.
en el argumento de que se le quita las armas a las personas serias que tienen sus papeles o que pudiera tenerla en regla, para que entonces los delincuentes, los que tienen armas que vienen en tanques de comida de Nueva York o pasan por la frontera, sigan armados. ¿Cuál es, en ambos casos, si está contento con lo que se está aprobando y de una manera informar o subrayar para que la población tenga la percepción correcta de lo que tú estás propugnando? Primero, nosotros no podemos estar de acuerdo con que, aunque haya delincuencia, la gente se tire a la calle a combatir por su cuenta propia esa delincuencia, porque eso no es un sistema organizado. Para eso hay instituciones que deben de funcionar mucho mejor, que hay que transformarla, y para eso se está aprobando la ley de la policía, para eso hay que pagarle mejor a los policías, para eso tenemos que tener el Código Penal, y para eso tenemos que tener una ley de armas que la actual data del 17 de octubre del 1965 y que no funciona. Y que cuando funcionaba era una época donde había prisión inmediata para quien fuese atrapado con un arma ilegal, pero que con la modificación de los códigos, con las garantías humanistas, no hay prisión inmediata. Tiene que haber pruebas, tiene que haber el debido proceso, y entonces eso no existe, y ese era el diente que tenía esa ley. Hoy día sale todo el mundo y no hay consecuencia. La ley no es de desarme, porque una ley que tiene licencia de porte, licencia de tenencia, licencia de coleccionista, licencia de caza, licencia de deporte, no es de desarme. Ahora, ¿tienen que cumplir con los requisitos? Tienen que cumplir con los requisitos. Que quede claro que no es que se va a desarmar a la población, a la gente que tenga sus armas en reglas. Pero imposible. Por eso de que, bueno, ¿en dónde vamos a dejar entonces en primer paso a los que la tienen ilegal? No, la ley va dirigida principalmente a las armas ilegales y a la modernidad del sistema de investigación, a la modernidad del seguimiento de capitales ilícitos, a la modernidad de blindar una región. Fíjense, cuando nosotros comenzamos a trabajar con esa ley, fue de la mano con el PNUD en el 2006. ¿Por qué? Bueno, porque viendo el escenario mundial de un mundo globalizado cada vez más, en sentido general, resulta que América Latina es la única parte del mundo donde no hay guerra de alta intensidad. Hay una guerrilla en Colombia, pero aislada. Aquí no hay tanque de guerra, aquí no hay misiles, aquí no hay barcos bombardeando, aquí no hay drones tirándole, aquí no hay atentado como el de Bangladesh, de 250 muertos, o el del aeropuerto. Aquí el problema son las armas pequeñas. Sí. ¿Y dónde hay más muertos por armas de fuego? En el mundo. En Latinoamérica. En Latinoamérica. Más que en los países árabes, más que en Europa con la división de la... Entonces, hay que atacar el tema de las armas ligeras. Y nosotros hemos hecho un trabajo, incluso a nivel internacional, con los parlamentarios de Acción Global, se han firmado acuerdos globales con la desmovilización de armas ligeras. Y eso hay que adecuarlo a una ley local. Una ley local que contempla el marcaje de los casquillos, que contempla el laboratorio de balística para saber... El almacenamiento de la información. El almacenamiento de información, que contempla la modernización que ya se instaló con el apoyo nuestro y de muchos amigos en la UAS, un laboratorio de balística donde se han graduado 4 promociones expertas ya en balística, en investigación, que cuando se tiren unos tiros al aire y se consigan los casquillos, se va a poder rastrear por el casquillo de qué arma salió, quién la importó, quién vendió esa cápsula. O sea, la ley no es solamente una ley para que el que quiera tener una pistola tenga que presentar un examen médico, psicológico, de que esté en óptimas condiciones, un examen de que sabe manejar el arma, un permiso con un seguro civil. Pero todo eso existe ahora. No, ahora, bueno. ¿Aplica para los guachimanes? Aplica para los guachimanes el proceso de análisis. Porque al final, diputado, nosotros tenemos señores en negocios, bancos y en algunos edificios, de hecho, de vivienda con un arma en la mano y ellos no tienen y no tenemos ninguna... Aplica para ellos, pero también se está trabajando con una ley de seguridad privada. Fíjense que aunque la ley de armas contempla todo lo relativo a armas, ya sea personal o de compañía, de civiles, y los procesos,
porque aquí con el tema de violencia también, esa es una industria que va en desarrollo, y en el mundo entero, no aquí solamente, y son 40.000 hombres armados, que además de eso, el implemento de trabajo de ellos es una escopeta que tienen que reparar y que ahora mismo no la pueden reparar porque siendo legal no pueden importar piezas, ni pueden importar cartuchos. Entonces, eso es una dinámica que toda la ley lo abarca. ¿Qué pido yo a los amigos televidentes? Que antes de radicalizarse y de leer títulos o de leer los tweets y ver cosas, que le den una ojeada y que la lean, que no tiene tanta página, y entonces incluso que ayuden a ver cómo nosotros podemos alimentarla para si hay que modificarla luego. Tú me preguntabas si yo estaba completamente de acuerdo con la ley. Pues no, es muy diferente a la ley que yo sometí, pero es nuestra ley y la estoy defendiendo porque los acuerdos que ahí se han llegado son acuerdos para que la ley sea posible a una ley que hoy es inoperante, inexistente, que tiene 51 años. Y antiquísima. Y ya brevemente, antes de que nos vayamos, la selección de Yomaira Medina como presidenta de la Cámara de Diputados, para no dejarlo sin tocar. Obviamente el PRD la nomina como candidata a ser la presidenta y ya será elegida dentro de la Cámara. ¿Cuál es tu opinión como diputado sobre esa selección? Lo primero es que eso le atañe solamente al PLD. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen una mayoría especial. O sea, nosotros como oposición... ¿Presentarán a otro candidato? No, sería una ridiculez. Porque es que ellos la pueden elegir con su voto. Y yo creo además que cuando hay un cuerpo y un espíritu de cuerpo, lo que tenemos es que tratar que ya que ellos tienen esa mayoría, que no hagan como nosotros acabamos de relatarle, ¿verdad? Que a la oposición se le oye, se le aplaude y después se le aplasta, que podamos trabajar ahí con las iniciativas de todos, que la podamos asumir todos. Que ser hermana del presidente no es un tema que tú ponderes. Ya yo ahí, lo que le puedo decir es que yo la conozco y he compartido mucho antes de que el presidente fuera candidato a la presidencia. Yo creo que ella tiene su impronta, yo creo que ella tiene derecho. Yo creo que ella ha hecho 10 años de vicepresidencia y cuando le ha tocado dirigir lo ha hecho bien, se lleva muy bien con todo el mundo y que tiene una carga para el presidente porque son hermanos. Bueno, eso será un problema del presidente. Ella tiene su carrera también, ¿verdad? Claro. Y se podrá decir, bueno, que no solamente ella. Por ejemplo, los Germán tienen varios, los Montaz tienen varios, los Pared Pérez tienen varios, y si no tienen esposas y hijos, y bueno, esas son tendencias que yo no me identifico mucho con ellas, pero también tú no le puedes castrar, limitar la participación a otra persona que vienen 10, 15, 20, 50 años trabajando política porque sea pariente tuyo. Son temas delicados que son muy coyunturales, que lo van a atacar por ello, pero yo quiero aprovechar hoy en la mañana, como fue anoche, de felicitarla, de desearle el mayor de los éxitos en su nueva gestión. Yo sé que ella va a tener todo el interés de salir bien de ahí, y yo lo que creo es que como espíritu de cuerpo, todo lo que estemos ahí, vamos a querer que salgan leyes eficientes, rápido, bien hecha y como la necesita la población. Bueno, ojalá. Te agradecemos, Ito Bisonó, diputado reelecto por el Partido Reformista Social Cristiano. Gracias por este tiempo en Diálogo Urgente. Felicitarte a ti también, porque aunque no sea la ley perfecta, finalmente después de tantos años... Y tú debes estar contenta porque son sanjuaneras las dos. Bueno, gracias. Estamos contentos y somos mujeres también, ¿verdad? También, exactamente. Aunque ella no es muy dada a tomar el teléfono, pero bueno. Vamos a despedir aquí la entrevista. En esta oportunidad conectamos después de la pausa con más contenido en la mesa de comentarios.